Buenas noches a todos. Este es el grupo de los lunes por la noche, así que ustedes son los verdaderos fieles. Ustedes son los verdaderos fieles. Siempre le digo a la gente que viene a las reuniones de Light Bearers que es increíble que estén aquí después de un día largo de trabajo duro y aún así vienen sesión tras sesión. No sé si yo mismo lo haría, así que es un honor increíble poder estar aquí. Gracias por recibirnos. Estamos en la sesión 5, ¿verdad? Sí. Estamos en la parte 5 de esta serie y evidentemente llegué un poco tarde a la fiesta, pero por lo que puedo ver, por lo que entiendo, hemos estado construyendo esta narrativa de las Escrituras. Y el gran propósito de esta serie, increíble como ya saben, es resaltar lo que serían los picos de la montaña, ¿verdad? Estos son los capítulos en la historia de la redención que son tan increíbles que casi parecen demasiado buenos para ser verdad, ¿no es así? En nuestra historia hasta ahora, hemos estado retornando a la historia del Antiguo Testamento una y otra vez. Y hemos estado anclando la historia que les estamos contando en las promesas de Dios, en el pacto de Dios. Escuchamos sobre Abraham, el padre Abraham y sus hijos, y sobre el pacto de Dios con Israel. Y volvemos una y otra vez a esa narrativa para añadir un hilo más a todo lo que estamos contando. Creo que el mensaje de esta noche nos lleva al siguiente capítulo importante y crucial de esta fascinante historia. Hemos aprendido sobre el pacto y también hemos aprendido sobre el pacto abrahámico. No fue simplemente un pacto espiritual. De hecho, eso es lo que voy a enfatizar esta noche. Lo que en realidad aborda son las relaciones rotas y fracturadas, ¿verdad? Vamos a hablar de la esfera social. Los pactos abrahámicos no era simplemente un pacto entre los humanos y Dios, sino que también tocaba esta dimensión, la dimensión social. Así que al principio encontramos la historia de cómo se introdujeron la culpa, la división y la animosidad en nuestro planeta. Humano contra humano, la ruptura de las relaciones humanas. Así que voy a presentarles un argumento esta noche, que cuando leemos sobre estas promesas del Antiguo Testamento y estos pactos que Dios hizo con Jesús, con la iglesia del Antiguo Testamento, como la llamaré esta noche, en realidad estamos leyendo algo más profundo que meras cuestiones espirituales. El pacto abrahámico y las promesas mesiánicas no solo tratan la relación de la humanidad con Dios, sino también la naturaleza fracturada de las relaciones humanas. Así que lo que hace el pacto de Dios es prever un realineamiento social en la comunidad, ¿verdad? Cuando leemos que el Evangelio se dirige y llega a los gentiles, que es justo el tema por el que estamos aquí en esta noche, leemos sobre el cumplimiento de estas promesas para alcanzar un realineamiento social. Hay un proceso de sanación en lo que está ocurriendo en la Biblia. Y la iglesia, ¿verdad? Porque partimos de la iglesia del Antiguo Testamento. Y espero que esta noche, antes de irnos, pasemos a considerar cuál sería la invitación para la iglesia, para hoy, para nosotros. Que veamos que la iglesia ha sido llamada, invitada a promover, y hay una frase de la que vamos a hablar, justicia y rectitud. ¿Pueden decirlo conmigo? Justicia y rectitud. Vamos a tratar de desglosarlo esta noche. Al aliarnos con Dios para derribar los muros culturales, raciales y políticos. Hay muros culturales, raciales y políticos en nuestro mundo hoy en día. Me encantó la oración. Y comprometernos con el avance del florecimiento humano. Eso es lo que vamos a desglosar esta noche. Y para comenzar con eso, pensemos en este concepto, en la justicia y la rectitud. Porque ese es el concepto que se introduce cuando Abraham entra en escena, en la narrativa, en la historia. Sé que David nos guió a través de las promesas a Abraham. Quiero resaltar algo diferente de esa promesa que creo que nos lleva a enfrentar la realidad del mundo actual. Esto es del capítulo 18 de Génesis. Recordarán que este es el mensaje original, de hecho es parte del mensaje original del pacto. Y luego está esta declaración en el libro de Génesis 18, versículo 19, donde Dios explica cuál es su visión. El as que tiene bajo la manga con estas promesas mesiánicas en concreto. Yo lo he escogido para que enseñe, en otras traducciones dice que instruya a sus hijos y a su descendencia a mantenerse en el camino del Señor, haciendo, ¿qué
¿qué dice aquí? Lo que es justo y recto, justicia y rectitud. Bien, así que lo que sea que esté vinculado a la promesa a Abraham, al llamado a Abraham, al pacto con Abraham, tiene algo que ver con la justicia y la rectitud. Tiene algo que ver con la materialización de esto, sea lo que sea esto, ¿verdad? Y luego aparecen las siguientes palabras que son muy importantes. De modo que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham. Entonces, ¿qué hemos descubierto hasta ahora? Descubrimos que la práctica de la justicia y la rectitud eran parte esencial de la promesa abrahámica. Y además, descubrimos que de esta práctica dependería que se cumpliera la promesa en Abraham y sus descendientes. ¿Me siguen? Porque la promesa era contingente, condicional. Dependía de que se cumpliera el ser justo y recto, practicar la justicia y la rectitud. Significa que si Abraham y su familia, si Abraham y sus descendientes fallaban en cumplir con el proyecto de justicia y rectitud, esa promesa que dependía de eso, bueno, ustedes pueden rellenar los espacios en blanco, ¿verdad? Por supuesto que sí. Tanto en griego como en hebreo, la palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de justicia aparece más de 1000 veces en total. Pero en inglés y en español es necesario utilizar diferentes palabras para intentar captar los diferentes matices que implican los conceptos de justicia y rectitud y así comprender todo su significado. La justicia en la Biblia se aplica a lo personal, lo social, lo público, lo privado, lo político, lo religioso, lo humano e incluso lo no humano. Cuando pensamos en la palabra justo, ¿tú en qué piensas? Cuando estamos en la iglesia y decimos, mira a fulanito, es justo, es recto, qué persona más piadosa, a menudo pensamos en la rectitud personal. Pensamos en la pureza moral, ¿verdad? Alguien que es realmente justo. A veces lo podemos utilizar de forma peyorativa, se cree muy recto, ¿no? Pensamos en la piedad personal cuando pensamos que alguien es recto. En otras palabras, esa palabra se ha convertido en una palabra religiosa para describir algo muy íntimo, privado y personal, ¿verdad? Pero en las Escrituras esa no es la esencia de la palabra. De hecho, suele aparecer acompañada de otra palabra en la Biblia, la justicia. Lo que significa que existe una relación entre la rectitud o el ser justo y la justicia, que es inseparable. Y esto se repite una y otra vez en las Escrituras. En Amós 5 dice, ¿qué dice esta versión? Dejen que la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un arroyo inagotable. Isaías 32. Habrá un rey que reinará con rectitud y gobernantes que gobernarán con justicia. El Salmo 72. Les estoy compartiendo tan solo una muestra, ¿lo ven? Concede, oh Dios, al rey tu propia justicia y rectitud, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres. Puedo mostrarles ejemplos una y otra vez de cómo el concepto de justicia está inseparablemente vinculado con el concepto de rectitud. ¿A qué conclusión llegamos? Obtenemos una nueva definición de lo que implica la rectitud, en el sentido de que no se limita únicamente al plano de la piedad personal o de la pureza moral personal. La rectitud tiene mucho que ver con el exterior, tiene que ver con nuestra relación fuera de nosotros mismos, tiene implicaciones sociales, es lo que estoy intentando decir. En otras palabras, la rectitud en la Biblia incorpora la idea de hacer el bien. Y hacer justicia en la Biblia implica y tiene que ver en su esencia con la idea de corregir lo que ha salido mal. Entonces, en el momento en que llegamos al capítulo 3 de Génesis, el momento en el que se nos introduce a la ruptura de las relaciones humanas, la rectitud y la justicia entran en juego porque tienen que ver con restaurar las cosas a su condición de correctas, es decir, de rectitud. Se trata del orden correcto del universo y la manera en que Dios pretende que opere la realidad. Bla, 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 ¿verdad? Definiciones. La razón por la cual es tan crítico abordarlas es que son necesarias
para entender las promesas abrahámicas, porque partimos de ahí para comprender a Dios. Que la razón y el propósito de elegir al antiguo Israel tienen que ver con que fueran un modelo para el mundo. El antiguo Israel era un prototipo. Los descendientes de Abraham eran en realidad un prototipo. Ellos fueron los primeros activistas de derechos humanos en el mundo. Debían ser los que encabezaran el restablecimiento del orden correcto. Su misión era ayudar a corregir lo que había salido mal. Y no solo en este ámbito personal, sino en el social, en el cultural, en el racial, en el ámbito político. Por eso verán hacia dónde vamos con todo esto. Trazamos esta línea en las Escrituras y pasamos de la iglesia del Antiguo Testamento a la del Nuevo. Y entonces te das cuenta, explota en la iglesia del Nuevo Testamento. Era una manera estratégica de modelar la justicia y la rectitud en la tierra. Ese era el quid de la cuestión. Una nación particular, concreta y única, ¿por el bien de qué? ¿Por el bien de quiénes? ¿Cómo dice? El texto dice, para el bien de todas las naciones, y eso incluía a los gentiles. Y entonces, cuando leemos las cientos de promesas del Dios del Antiguo Testamento a Israel, a su iglesia, todas esas promesas dependen de que la iglesia haga accesibles al mundo exterior, a los gentiles, las promesas de Dios. En otras palabras, se puede pensar de esta manera. Cuando Dios hizo el pacto con Israel y a Israel, ¿se dan cuenta de que literalmente estaba haciendo un pacto con los gentiles? Sí, así es. Porque el pacto con Israel no existe separado del compromiso y la promesa que Dios estaba haciendo en realidad con el mundo de los gentiles. Entonces, el propósito principal, el sentido pleno de su existencia, desde el principio hasta el final, era priorizar al otro. Entonces, en cierto sentido, la parte más exclusiva del Antiguo Testamento es en realidad la más inclusiva, porque Dios contrae un compromiso con el mundo de los gentiles. Y aquí ocurre algo poderoso. Si sigues a los profetas, te encuentras con esta idea de que la implementación de la justicia y la rectitud en la tierra se debe valorar y se debe medir según cómo se trate a los gentiles. Isaías 42, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por medio de la verdad traerá la justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Esto es Isaías 42, escuchen esto. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré. Aquí se refiere a la figura mesiánica. Y te pondré por pacto al pueblo. Fíjense en lo que viene después. Aquí no tenemos a Dios haciendo una promesa teórica, ni haciendo un pacto teórico, sino que ha encarnado el pacto en persona, en el siervo, en el Mesías. Yo te pondré por pacto al pueblo. La promesa de Dios para el pueblo y el mundo de los gentiles fue encarnada en el Mesías para abrir los ojos de los ciegos y sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y luego tenemos esto en Isaías 49. Dice lo siguiente: poca cosa es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. Quiero enfatizar que lo que Dios está diciendo es que es una cosa realmente muy pequeña que esto sea solo sobre Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así que este es el mensaje. Una y otra vez. Enfatizo esto porque es asombroso, impresionante y realmente increíble que la única misión, que todo el propósito sobre el cual se sostiene todo, es precisamente lo que notamos que falta, que está ausente a lo largo de la historia de la Iglesia. En otras palabras, Israel falla. Aquello que era contingente y condicional ahora está en peligro de extinción. Y entonces aparece Jesús.
La manera en que la Biblia pone el foco en la magnanimidad del corazón de Dios se muestra de manera significativa en esta historia de las promesas de Dios a los gentiles. Entonces aparece Jesús, el Mesías judío. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué Mesías se trata del Mesías judío? Así que Jesús se adentra en nuestra propia realidad, en nuestro propio marco. Y lo que hará es retomar esta gran historia, esta historia increíble. Jesús asumirá la historia y cargará con ella. Él mismo personificará el pacto de Dios. En la genealogía de Mateo 1, sé que David la comentó brevemente solo para resaltar la genealogía de Abraham. Pero en la genealogía de Mateo, capítulo 1, que todos sabemos que todos se saltan porque nadie lee estas cosas, ¿verdad? Se nos da la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo, que algunos dirían que es el más judío de todos los evangelios. Aquí tenemos la historia del Mesías judío tal y como se presenta en el evangelio más judío de todos, para una audiencia judía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y luego hay muchos, engendró a. Y de forma sorprendente, rompiendo con la tradición, donde normalmente aparecerían hombres en las genealogías, se nos presenta a varias mujeres, ya saben. Y aquí tenemos a Tamar. Y luego tenemos a Rahab. Y luego aparece también Ruth. Y luego tenemos a un personaje que es tan delicado que ni siquiera se menciona por su nombre. Ella es tan solo la esposa de Urías, que es Betsabé, ¿verdad? Así que es fascinante para mí cómo Jesús... ¿Recuerdan que David habló de esa página que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento que uno arranca? Aquí llegamos al comienzo de la historia. Es literalmente Mateo capítulo 1, versículo 1. Y mira la forma en que el Nuevo Testamento, por así decirlo, arranca. Arranca de la manera más provocadora. Tenemos a 4 mujeres en una genealogía que debería ser solo sobre hombres y las 4 mujeres elegidas son sospechosas. Porque el linaje del Mesías incluye mujeres que son cananeas, moabitas e hititas. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Imagina, si fueras un lector del siglo I y estuvieras leyendo este evangelio y esta fuera la forma en que se estaba presentando el Mesías a tu comunidad de fe, a tu tradición, esto habría sido extremadamente impactante. Y es algo hermoso. Hemos estado resaltando una y otra vez a lo largo de esta serie la magnanimidad de la historia bíblica. El Mesías tiene sangre de los gentiles corriendo por sus venas. ¿Pueden decir amén a eso? Jesús, de forma literal y genética, personifica y encarna la promesa que se hizo hace mucho tiempo. Y allí donde la iglesia falla, allí es donde Jesús entra y aparece en escena. Él ni siquiera tiene que decir nada porque su genética, su ascendencia, su genealogía lo dice todo, ¿verdad? Tanto es así que cuando nace este Mesías, se nos dice que fue un grupo de gentiles, ¿verdad? Este evento tan significativo fue presenciado por un grupo de gentiles. Extranjeros paganos que unieron los puntos y se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La historia es tan provocadora que no puedes eludir el hecho de que todo esto se ha diseñado de esta manera, de forma intencional. Mientras tanto, la comunidad religiosa, escúchenme ahora por favor, la comunidad religiosa no tiene ni la más remota idea de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y aquellos que lo descubrieron, aquellos que estaban prestando atención, fueron las personas que la comunidad de fe habría considerado extranjeros paganos, ¿verdad? Estas son las personas que están fuera del círculo, ¿lo ven? Y son ellos los que verdaderamente entienden lo que Dios está haciendo en realidad. Esta es la historia, la narrativa. Las personas que han sido inmunizadas contra la vida espiritual por una religiosidad seca y vacía suelen exhibir a menudo una cierta frialdad en su comportamiento. Se ve en cómo fue recibido Jesús, es decir, en la recepción de Jesús en la historia.
Son los forasteros y los marginados los que están a la vanguardia de lo que Dios está haciendo. Y es así como Jesús recapituló el antiguo Israel. Él aparece y empieza por repasar cuidadosamente todos los pasos, uno por uno, y asume en su persona las promesas fallidas de la iglesia. Aquí uso este lenguaje. Jesús personifica la viña del Antiguo Testamento. Y es que este es un lenguaje que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Israel era la viña. La Biblia dice que Israel era la viña y como tal debía dar fruto para la bendición de las naciones, ¿verdad? Seguro que recuerdan este texto donde aparece Jesús, y esto es en Juan, donde Jesús aparece en Juan 15. ¿Recuerdan esto? Y Jesús dice, yo soy la ¿qué? Es realmente interesante. Esto siempre pasa cuando pregunto por Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid. ¿Qué dice? Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Alguna vez se habían parado a pensarlo? ¿Qué quiso decir Jesús con yo soy la vid verdadera? ¿Por qué el énfasis en verdadera? ¿Por qué no decir solo yo soy la vid? Los que escuchan a Jesús conocen la tradición textual de que la comunidad de fe, la iglesia, es la vid. En todo el Antiguo Testamento es la iglesia la que es la vid. Es el antiguo Israel. Y cuando aparece Jesús, muy provocador, dice, yo soy la vid verdadera. Lo que está haciendo aquí es dar un anuncio mesiánico. Él está anunciando que ha llegado para asumir y cumplir lo que la iglesia tendría que haber hecho. Y lo que queremos decir con recapitular es que hay muchas cosas sospechosas en la narrativa de Jesús que nos hacen pensar que todo es intencional. Se dice que Israel es el primogénito en el libro de Éxodo 4. A Jesús también se le llama el primogénito. Israel sale de Egipto. En Mateo capítulo 2, cuando se da el anuncio de su infancia, Jesús sale de Egipto. Eso pasa 800 años después. Israel cruza el Mar Rojo. Sabemos que Jesús fue bautizado en el Jordán. Israel pasa 40 años en el desierto. Cuando Jesús pasa 40 días en el desierto, como lo hizo el pueblo de Israel, que recibe el libro de Deuteronomio. Cuando Jesús está en el desierto de la tentación, cita un libro específico en los encuentros que tiene en ese desierto. Y curiosamente, lo que cita se encuentra en el libro de Deuteronomio. Hay 12 tribus y hay 12 discípulos. Quiero decir, no hay 11 discípulos y no hay 13. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos estas analogías perfectas? Da la impresión de que todo ha sido intencional. Y esto es lo que quiero decir con que Jesús está recapitulando la historia de la iglesia del Antiguo Testamento. Podríamos decirlo de esta manera. El Antiguo Testamento cuenta la historia que Jesús completa. Esto significa no solo que necesitamos ver a Jesús en la historia del Antiguo Testamento, sino también que Él aclara esa historia retrospectivamente. Jesús es, por tanto, el final de la línea en la historia del Antiguo Testamento, que ha seguido todo su curso en preparación de su llegada y el objetivo final se ha alcanzado. La llegada de Jesús el Mesías marca un nuevo comienzo. De hecho, en realidad, una nueva creación. Dios está haciendo algo nuevo. Jesús no es solo el final del principio, también es en realidad el principio del final. ¿Te resulta un trabalenguas? Jesús no es solo el final del principio, en realidad también es el principio del final. Y Él va a hacer esta nueva obra de manera significativa. El mensaje de esta noche es bastante simple y claro, porque esta nueva obra que Jesús va a hacer, la va a hacer a través de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero aquí está el detalle. Que esta nueva obra, esta cosa nueva que Jesús va a hacer en realidad no es nueva para nada. Es algo muy antiguo. De hecho, es tan antiguo que en los días de Jesús ya se consideraba antiguo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cumplimiento de la promesa hecha hace mucho tiempo que siempre tuvo la intención de ser para los gentiles. Y así esto nos lleva a la historia. Y aquí es donde nos vamos a detener. Vamos a dedicar unos minutos a ello esta noche. Vamos a ver lo que considero que es uno de los pasajes más importantes en Hechos. Y sé que cada predicador se levanta
especialmente nosotros, y dicen, este es el versículo más importante. Todo el mundo tiene su versículo importante y su capítulo importante, pero esto es muy cierto lo que les voy a decir. Vayamos a Hechos, capítulo 10. Justo aquí, espero que puedan seguirme, por favor. Aquí está el kit de la cuestión. Esto es el todo. Hechos, capítulo 10. Tenemos a un hombre llamado Cornelio. Este hombre se llama Cornelio y resulta que es un centurión. Hasta ahí, todo bien. Estamos en sintonía. Tenemos su nombre. También tenemos su posición. Y él está definitivamente en Cesarea. ¡En Cesarea! Cornelio, centurión, Cesarea. Ahora, esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10. Y lo que estamos a punto de leer es la fascinante y reveladora historia de la conversión de Cornelio. Ahora, este es el primer relato detallado que encontramos en todo el Nuevo Testamento sobre un gentil que se convierte. La conversión de Cornelio es la historia que más se repite en todo el libro de Hechos. Ahora, en realidad, quiero que me escuchen bien. En Hechos 9, antes de que este hombre siquiera apareciera, encontramos a otra persona que se convierte, Saulo, también llamado Pablo. Sigamos un poco más. Si tuvieran que pensar en alguna persona en la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento a la que los escritores bíblicos deberían dedicarle más tiempo debido a su importancia y su impacto en el cristianismo, creo que probablemente sería el apóstol Pablo. ¿No lo ven así? Tiene sentido, ¿verdad? El apóstol Pablo, el hombre que escribió lo que sería la mitad de su Nuevo Testamento. ¿No están impresionados? Ayúdenme, quería generar algo de impacto. El apóstol Pablo es la persona más importante que se me ocurre, ¿verdad? Eso es Hechos capítulo 9. Pero cuando llegas a Hechos capítulo 10, el escritor del libro de los Hechos, que por cierto se llama Lucas y que es el único escritor en el Nuevo Testamento que es un gentil. Cuando Lucas está escribiendo su relato del cristianismo primitivo, el más autorizado e importante de la iglesia primitiva, Lucas, que es un gentil, dice: sí, Pablo se convirtió. Ahora hablemos de Cornelio. La cantidad de contenido textual dedicada a la conversión de Cornelio es en realidad mayor que la cantidad de texto dedicado a la conversión de Pablo. Si nos fijamos en los detalles, el mensaje parece ser que aquí está ocurriendo algo verdaderamente importante, ¿verdad? Es lo que Lucas está intentando transmitir. Algo está sucediendo en esta historia que tiene importantes implicaciones para la vida de la iglesia, para el propósito de la iglesia y para las promesas de Dios. Cornelio era un centurión. No es el primer centurión con el que nos encontramos, porque ya escucharon otro tema sobre el encuentro de Jesús con otro centurión. Este centurión reside en Cesarea, y Cesarea era la sede del importante gobierno imperial romano en la región de Palestina. Así que esta es la sede del dominio cultural, económico y político romano, ¿verdad? Esta es la ciudad que, para una audiencia judía, simbolizaba y recordaba el hecho de que vivían bajo el dominio de un poder pagano. Este es el tribunal, esta es la sede, ¿de acuerdo? Y de aquí es este hombre, este centurión. Como oficial militar romano de la Legión Cornelio, el centurión literalmente encarna y simboliza todo aquello que los judíos aborrecen. Y este será el individuo que se convertirá en breve en figura prominente de esta historia. Cuando leemos acerca de Cornelio, se nos dice, por cierto, estoy en Hechos capítulo 10, versículo 2, por si lo quieres buscar. Se nos dice algo fascinante sobre su carácter. Hechos capítulo 10, versículo 2 dice que era un hombre muy piadoso y sumamente temeroso de Dios. Era un hombre que daba muchas limosnas y que oraba a Dios siempre, continuamente, siempre.
Si te fijas bien, esta historia va a hacer que exploten la mente cerrada y el corazón diminuto de la iglesia, ¿lo pueden ver? Pero, ¿de dónde salió este hombre? ¿Quién es? Este hombre es un gentil romano pagano y Lucas nos cuenta que es una persona muy devota y piadosa. Lucas nos dice que adora a Dios. Lucas nos dice que ora a Dios continuamente. Mi pregunta para ustedes es simple. ¿A qué Dios está orando y adorando este hombre? Porque este hombre no forma parte del círculo, por decirlo de alguna manera. Se encuentra fuera del edificio de la iglesia, no forma parte oficialmente de la religión del judaísmo y desde luego que no es cristiano. Nunca ha escuchado hablar del Evangelio de Jesucristo y sin embargo Lucas nos dice que él es un hombre devoto que adora a Dios y que ora continuamente. Solo espero que podamos leer esto con los ojos frescos de los lectores originales. ¿Es posible que haya personas en el mundo que estén teniendo un encuentro con Dios y que no encajen en la caja que hemos creado para ellos en nuestras mentes? ¿Es eso posible? ¿Se pueden imaginar cuán explosivo habrá resultado esto para los lectores originales? Saber de Cornelio, cuyo carácter se resume así de increíble. Me encanta cómo lo expresa N.T. Wright. Dice que Cornelio estaba fuera del judaísmo, apoyado contra la ventana para poder ver dentro. Y un ángel se le aparece, para resumirles la historia. Un ángel se le aparece en Hechos capítulo 10. Y lo encuentra orándole a Dios. Y cuando el ángel se presenta, Cornelio se queda atónito, está sorprendido. Y el ángel le dice a Cornelio que el Dios del cielo ha estado recibiendo sus oraciones y súplicas. Y luego el ángel le dice lo siguiente a Cornelio. Hay otro hombre en la ciudad de Jope que está cerca del mar. Y el nombre de ese hombre es Simón Pedro. Cornelio, envía a alguien a Jope que traiga a Simón Pedro a tu casa porque él tiene cosas importantes que decirte. Y te preguntas, ¿por qué un ángel que estaba justo delante de Cornelio? ¿Por qué el ángel no le dijo directamente a Cornelio lo que Dios quería decirle? ¿Por qué tomarse el tiempo tedioso e invertir energía para orquestar el encuentro de estos dos hombres? Pues bien, ahora voy a sugerirles que la razón por la que esto es necesario tiene poco que ver con Cornelio. ¿Saben a dónde voy con esto? Tiene mucho más que ver con Pedro. Y Cornelio reúne a sus hombres, sus criados, repasa la historia y dice, vayan a Jope y busquen a este hombre llamado Simón Pedro y tráiganlo aquí. Y los hombres se van y comienzan su viaje. Mientras están viajando, mientras van de camino de Cesarea a Jope para encontrarse con Pedro, la cámara cambia el enfoque en Hechos capítulo 10. Y ahora la escena transcurre en Jope. Y se nos cuenta que mientras estos hombres están viajando, Pedro está en Jope. Está en el balcón allí en la azotea y está mirando hacia la ciudad de Jope y la Biblia dice que le da mucha hambre mientras está orando. Y cuando empieza a tener mucha hambre, recibe y ve una extraña visión. Y en esta visión tan peculiar y detallada, ve una especie de mantel grande y colorido que desciende. Y en este mantel, en este lienzo, hay animales diferentes, de todos los tipos, grandes y pequeños. Y entonces Dios le dice a Pedro, Pedro, levántate y come. Y Pedro se queda sorprendido. Ahora escuchen con atención. Está sorprendido porque lo que ve en el mantel son todo tipo de animales que son impuros, que son comunes, animales que nunca comerías en la comunidad de fe. Y Pedro lo sabe. Según la Biblia, la visión tiene que repetirse 3 veces. Después de la tercera vez, la Biblia dice que Pedro se rasca la cabeza tratando de averiguar lo que significa la visión. ¿Me siguen? Tiene algo de significativo. Lucas, el gentil, nos está diciendo que esto tiene que significar algo importante, ¿verdad? Y me gusta pensar que Dios espera a que Pedro tenga hambre
en ese preciso momento para mostrarle esta visión, porque Dios mismo también tiene hambre. Y la visión de los animales no tiene nada que ver con comer, y no tiene nada que ver con estos animales, tiene todo que ver con las personas. ¿Qué es la conclusión a la que va a llegar Pedro a lo largo de esta visión? Volvamos al concepto del factor sorpresa. La razón principal y fundamental por la que Dios orquesta y pone delante de sus ojos algo que sabía que les sorprendería, les digo que es porque Dios está a punto de revelarle algo, lo increíblemente asombroso que es el amor que tiene Dios por las personas. Y entonces Dios tiene que tratar algunos problemas que tiene esta iglesia. Así que organiza este encuentro porque la iglesia tiene prejuicios. La iglesia tiene conceptos erróneos que Dios tiene que tocar y ampliar para su enseñanza y comprensión. Y mientras Pedro tiene esta visión, Dios le dice, desciende. Ahora mismo hay 3 hombres que te buscan. Y entonces Pedro escucha el golpe en la puerta. Estos hombres están aquí para llevarte con ellos. Baja y ve con ellos y no cuestiones nada. Así le dice a Pedro. Y Pedro baja y se encuentra con estos hombres. Y finalmente resuelven viajar de regreso a Cesarea, donde se encuentra Cornelio. Y entonces, cuando viajan de regreso, cuando entran a la casa de Cornelio, tal y como cuenta la Biblia, Pedro está completamente nervioso al entrar en esta casa. Número 1, ¿en qué ciudad está? Exacto, está en Cesarea. Con todo lo que eso representa. Segundo, está allí para ver a un centurión. Con todo lo que eso representa. Se acerca a la casa y entra. Y lo primero que hace Cornelio es caer de rodillas. Y Pedro tiene que levantarlo inmediatamente y decirle, solo soy un hombre, ponte de pie. Porque a veces las personas son tan sinceras que, aunque técnicamente no sigan el guión de cómo se supone que deben adorar, la sinceridad de Cornelio es tan desbordante que no puede evitar expresar lo emocionado que está de que Pedro esté allí. Cuando Pedro entra, ve que Cornelio ha reunido a su familia, a sus vecinos, a sus mejores amigos. Todos lo están esperando en la sala de estar. Luego Pedro dice estas palabras. Ya lo saben, ustedes saben muy bien, es algo conocido por todos, que va en contra de nuestra ley que un judío se asocie o tenga cualquier tipo de relación con un gentil. Ahora deténganse un momento para pensar en eso unos segundos. Va contra nuestra ley que un judío se asocie con un gentil. ¿Qué piensan que pasaría si Pedro estuviese sentado en el sofá y le preguntáramos de dónde sacaste esa idea? Según él, va en contra de nuestra ley, ¿no es cierto? Pero, ¿acaso es posible que a veces nuestra ley no sea la ley de Dios? Puede ser que nos pase eso en algún momento, que a veces en la realidad, en esta estructura, en esta cosa que se fabrica en la iglesia, hay leyes que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Aquí tenemos a Pedro ante una situación muy increíble. Y lo primero en lo que se le ocurre pensar es que hay una ley que prohíbe que se encuentren juntos. Y así lo expresa, dice, es nuestra ley. Resulta muy evidente que aquí hay algo que se ha transmitido de generación en generación en generación. Y Pedro lo que ha hecho es asimilar esa perspectiva en su vida. Y lo siguiente que dice son estas palabras, pero Dios me ha hecho ver. Va en contra de nuestra ley que estés con un gentil, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar impura a ninguna persona. Y ahí lo tenemos. Pedro entendió el mensaje y ató cabos de que la visión definitivamente tenía que ver con su encuentro con este hombre. Y a lo largo de toda esta experiencia, Pedro comienza a predicar su sermón y ve a la multitud. Entonces les dice estas palabras en el versículo 34. Entonces Pedro comenzó a hablar. Ahora comprendo que en realidad que la verdad es que Dios no tiene favoritismos. Ahora escúchenme. Esto es Hechos capítulo 10, lo que significa que ya hemos pasado por Hechos capítulo 2. Y este es Pedro, quien fue el gran predicador destacado el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y aquí Pedro está diciendo, ahora me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas en lo que se refiere a sus promesas del pacto.
¿Se han fijado en lo impactante que fue esta idea? Es decir, ¿cómo puede ser que ahora es que se da cuenta de esto? Comenzamos la presentación mostrando que es inevitable, es imposible no ver desde el principio de esta historia, desde los profetas, que mantuve simple por una razón, que el punto central de todo, la esencia, era la idea de que las promesas de Dios son inclusivas y que en aras de incluir, cuando Dios traza un círculo, su círculo es mucho más grande que nuestro círculo, ¿verdad? Todo el sentido de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento dependía en gran medida de los gentiles. Y aquí tenemos mucho más adelante en esta historia al importante y notable predicador principal de la Iglesia del Nuevo Testamento del Círculo Apostólico. Y el concepto más básico es el concepto que pasa por alto en su totalidad. Y piensas, ¿qué pasó con los 3 años en los que caminó y habló con Jesús? Pedro dice, ahora me doy cuenta de que Dios me ama. Ahora veo que no muestra favoritismos, que para Dios todo tiene que ver con la inclusión, con incluir. Y su círculo es más amplio, y más ancho y más grande. Esto es increíble para mí. Mi punto es que esto no tiene nada de nuevo. No es nada nuevo. No se ha introducido nada nuevo en la narrativa del Evangelio. Esto es lo mismo de siempre. Desde el principio. Y sin embargo surge esta situación después de Pentecostés. Un racismo profundamente arraigado. Tenemos prejuicios culturales arraigados. Estamos divididos. Y todo esto pasa después de Pentecostés. Es increíble. Esto es Hechos capítulo 10. Fue necesario un encuentro donde Pedro realmente se enfrentara cara a cara con un gentil para que él lo entendiera de verdad. Todo esto nos trae aquí. Hice mucho alboroto sobre cómo Hechos capítulo 10 es la historia de la conversión de Cornelio. Pero cuanto más leo la historia, más me empiezo a preguntar, tal vez esta historia tiene muy poco que ver con Cornelio y mucho que ver con Pedro. Porque esta historia no documenta una única experiencia de conversión. En realidad, tenemos 2 experiencias de conversión documentadas. También tenemos la conversión o la reconversión del propio Pedro. Y ese es un giro radical muy importante en esta historia y en el libro de los Hechos. Después de que Pedro termina de predicar, estos paganos, estos gentiles, la Biblia dice que el Espíritu Santo cae sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas. Aún no están bautizados, aún no son miembros oficiales de la iglesia y están hablando en lenguas. Y Pedro y los que están con él se quedan asombrados porque esto no encaja en su caja. Tienen una fórmula de cómo se supone que el Espíritu Santo debe ser derramado sobre las personas. Y aquí estamos viendo en Hechos capítulo 10 que se está violando la fórmula. Aquí tenemos la prueba irrefutable de que estas personas están llenas del Espíritu y que el Espíritu está siendo derramado sobre ellos. Pedro está aprendiendo aquí, en este momento, que no puedes meter a Dios en una caja, ¿verdad? Que Dios va a obrar y que Dios se va a manifestar de todas las maneras posibles, que ni siquiera llegamos a imaginar, ¿verdad? La iglesia del Nuevo Testamento no se lo imaginó. Pedro dice, ¿dónde está el agua? Pedro ve esto y dice, ¿dónde está el agua? Llenen la bañera. ¿Quién en su sano juicio, dice, se atrevería a interponerse ahora entre estos gentiles y Dios? Cuando se cuenta esta historia, la razón por la cual la historia de Cornelio es tan larga y por la que aparece una y otra vez es porque después de que Pedro termine aquí, tiene que regresar a Jerusalén. Y cuando regrese a Jerusalén, ¿adivinen quién lo estará esperando? Los rumores han llegado a Jerusalén. Los hermanos lo están esperando. Regresa a Jerusalén, entra y todos los hermanos lo están esperando. Dicen, ahora estamos en Hechos capítulo 11. Dicen, ¿en qué estabas pensando? ¿Verdad? Y Pedro está allí con sus hombres. Dice, ellos también estaban conmigo y se quedan en el fondo. ¿En qué estabas pensando exactamente? Y Pedro repasa toda la historia de nuevo, una vez más.
Así que imagino a Lucas escribiendo esta historia, Lucas, el escritor gentil, buscando excusas para volver a contarla, volver a contarla, volver a contarla y volver a contarla. Y por eso es tan larga y se repite tantas veces en este pasaje de las Escrituras que estamos leyendo juntos. Pedro tiene que defender la visión generosa de Dios ante el resto de la iglesia. Es muy importante. Cuenta la historia. Un hombre llamado Cornelio tuvo una visión, me buscó, yo estaba en visión. Entré, los vi y comencé a predicar. Antes de hablar yo, el Espíritu descendió sobre ellos. Hablaron en lenguas y entonces Pedro lo repite. Entonces Pedro dice, ¿pero quién se atrevería a interponerse entre ellos y el agua? ¿Pueden decir amén a eso? La historia del cristianismo. Tengo el privilegio de enseñar la historia del cristianismo aquí, la historia del cristianismo. Porque hemos terminado con lo antiguo, con lo anterior. Se trata de una larga crónica en la que Dios intenta decirle a la iglesia que se quite del medio. ¿Están conmigo? ¿Quién podría interponerse? Es lo que dijo Pedro. Me encanta la forma en que lo explica. Me fascina la forma en que lo dice aquí en Hechos de los Apóstoles. Al oír esta explicación, los hermanos callaron. Hermanos significa la iglesia. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el plan de Dios y que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y observen esta frase. Así, sin controversia, sin discusión. Estas son las buenas nuevas, ¿lo ven? Sin controversia. Los prejuicios fueron como sigue. Los prejuicios fueron quebrantados. Escuchen este lenguaje. Se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular. La cita concluye así, y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Cuando leo esta historia, mi pregunta es, ¿quién era el que más necesitaba este encuentro? ¿Era este gentil pagano que buscaba a Dios de todo corazón? ¿O era el miembro de iglesia de esta historia? ¿Quién necesitaba más este encuentro? ¿Verdad? ¿Para quién se ha escrito esto? ¿No es así? ¿Lo ven? Dios podría haber comunicado lo que debía comunicarse en la historia muy fácilmente, y sin embargo, era Pedro el que necesitaba entrar en escena. Porque Dios entendió que para que la iglesia comprendiera su visión más grande y profunda, tenían que encontrarse, tenían que tener un encuentro de reconversión de manera significativa. Así que el alineamiento social, que está incluido en todas estas promesas, en el pacto del Antiguo Testamento, sobre los gentiles, los gentiles, los gentiles, eso derribaría las divisiones y derribaría los muros de separación. Todo eso se cumple en definitiva, sin duda, en esta historia de Pedro y Cornelio. Así que, hermanos y hermanas queridos, para concluir en esta noche, creo que Dios está llamando a la iglesia hoy a captar esta visión de manera especial, porque leemos estas cosas en el Antiguo Testamento, leemos estas cosas en el Nuevo Testamento, pero la pregunta es, ¿cuáles son las analogías hoy? ¿Es posible que Dios esté haciendo algo? Cosas más grandes. ¿Es posible que haya personas en este mundo que estén teniendo encuentros con Dios que no encajen en nuestra imaginación o en nuestra concepción de lo que Dios puede hacer con las personas en este mundo? ¿Y es posible que este haya sido el verdadero Pentecostés? Que Pentecostés capítulo 2 o Hechos capítulo 2 registra la experiencia de Pentecostés, pero que este es el verdadero Pentecostés. Este es el Pentecostés 2.0. Lo que les sugiero es que este es el derramamiento del Espíritu, que verdaderamente se quedó con Pedro y que realmente se quedó con la iglesia. Y es por este derramamiento del Espíritu que el Evangelio llega a los gentiles y que el cristianismo se extiende de manera significativa por todo el mundo mediterráneo. Por causa de esta vivencia del Pentecostés sumamente importante y crucial que aparece en Hechos capítulos 10 y 11, el Evangelio va a esparcirse por todo el mundo.
Y si esto resultó cierto en aquel entonces, estoy convencido de que este es el mensaje que verdaderamente reavivará a la iglesia hoy. Esta es la visión que reavivará a la iglesia hoy. La experiencia de que era el miembro de iglesia el que necesitaba esta experiencia de conversión y no Cornelio. Oremos juntos. Padre Celestial, Señor, oro hoy. Que nosotros también sintamos, que nosotros también tengamos un atisbo de lo magnánimas que son tus promesas. Padre, que no perdamos el rumbo, que captemos la visión trazada desde la antigüedad, desde los profetas del Antiguo Testamento. Señor, Hechos 28, estamos escribiendo el libro de los Hechos hoy, Señor, y oro para que los capítulos que escribamos sean coherentes con las promesas prometidas, con las promesas de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén.